Compromiso con el futuro. Presidente Nicolás Maduro anunció junto a candidatos a gobernadores mejoras en los planes educativos de todo el país. Contra funcionarios, presidente de los Estados Unidos Donald Trump incluyó a Venezuela en un nuevo decreto de veto migratorio. Denuncia ante la ONU. Canciller Jorge Arreaza señaló a gobierno estadounidense por amenazar a Venezuela con utilizar la fuerza militar. Pide escuchar a instancia internacional. El secretario general de la OEA exigió que negociación entre gobierno y oposición no se base en el reparto de poder. Se desligan de medidas. Dirigente Ramos Ayub aseguró que restricciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos son producto de la actitud del gobierno ante el mundo. Defiende la soberanía. Vicepresidente Tarek El Aissami aseguró que Venezuela no se doblegará por nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos. Continúan los estragos. Más de 23.000 personas han resultado desplazadas debido al paso del huracán María en República Dominicana. Niño récord. Aaron Judge se convirtió en el novato con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas. Primer episodio, todos los detalles de la magia de ser Miss en Estrenos y Estrellas. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que trabajará para la regionalización de manera inmediata de los planes educativos y sociales para atender a las comunidades de todo el territorio nacional a través del Carnet de la Patria. Vamos a regionalizar aún más todo lo que es el funcionamiento del sistema del Carnet de la Patria que estamos construyendo. Yo aprobé en la Asamblea Constituyente, aprobé lo que llamé un bono educacional, que viene a complementar el morral, los libros, los cuadernos, todo lo que le estamos entregando, ¿verdad? A 3 millones de familias. Bueno, yo le he entregado a cada uno de estos hombres y mujeres, y así se le está entregando al resto, la lista del bono educacional que se va a entregar esta semana. Más de 1 millón de bonos educacionales que están en la fase de entrega a través de ¿qué? El Carnet de la Patria. El jefe de Estado habló sobre las últimas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, en la que revocó la visa a algunos funcionarios del gobierno nacional. Ustedes vieron las medidas que anunció ayer Donald Trump contra varios países del mundo, incluyendo Venezuela, restringiendo la entrada a los Estados Unidos a todo el pueblo de Venezuela, calificando a nuestro país de terrorista, calificando al pueblo de Venezuela de terrorista. Y como el pueblo de Venezuela es terrorista, no clasifica para visas en los Estados Unidos, salvo excepciones. Esa es la decisión que ha anunciado Donald Trump contra Venezuela. Nos importará a nosotros tener visas para Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos obligado, si tengo que ir a la ONU o a la OEA. Y ahora he ordenado un plan especial de apoyo y solidaridad al pueblo de Puerto Rico, abandonado por Donald Trump también. Vamos a apoyar al pueblo de Puerto Rico. El primer mandatario nacional aseveró que aquellos candidatos electos en los venideros comicios regionales del 15 de octubre que no se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente no podrán ser gobernadores. Estas declaraciones se las ofreció este lunes en una reunión con líderes regionales desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto migratorio que impone restricciones de entrada a 8 naciones, entre ellas Venezuela. Con esta medida, funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el SAIME, CICPC, SEBIN y el Ministerio para Relaciones Exteriores no podrán ingresar al país norteamericano a partir del próximo 18 de octubre. Esta acción se extiende a los familiares inmediatos de los funcionarios. Por su parte, los venezolanos que no tengan cargos en estos entes
serán sometidos a revisiones adicionales en sus permisos de entrada. Las otras naciones incluidas en este anuncio son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte. Jorge Arreaza, canciller de la República, denunció ante la Organización de Naciones Unidas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Venezuela con utilizar la fuerza militar para forzar un cambio de gobierno en el país. Durante su intervención en la 72ª Asamblea General de la ONU, Arreaza repudió las sanciones aprobadas contra funcionarios del gobierno venezolano y acusó al mandatario estadounidense de pretender imponer sus reglas de juego unilaterales para promover la guerra. Reafirmó que el gobierno nacional siempre apelará al diálogo. Hoy tenemos la obligación de denunciar ante el mundo que nuestro pueblo ha sido amenazado directamente por el presidente de Estados Unidos con el uso de la fuerza militar más poderosa que haya existido en la historia de la humanidad. Esto fue el 11 de agosto de este año. Como complemento a semejante anacronismo y ofensa a nuestra soberanía y a la paz, que ha caracterizado siempre esa paz a nuestra América Latina y caribeña, la administración Trump impuso sanciones económicas ilegales a nuestra economía el 25 de agosto con la finalidad de hacer sufrir a nuestro pueblo para forzar cambios no democráticos en nuestro sistema de gobierno. Arreaza aseveró que Venezuela ha sido atacada reiteradamente solo por poseer la primera reserva de petróleo del mundo. El pueblo de Venezuela, como decíamos al principio de nuestra intervención, es sujeto a agresiones permanentes por parte de poderes hegemónicos que pretenden apoderarse de nuestras riquezas naturales. Nada más y nada menos que de la primera reserva de petróleo del mundo, una de las más importantes reservas de gas, de oro, de diamante, de coltán, hierro, aluminio, torio, diversidad biológica, recursos hídricos, tierras fértiles, entre otras. Hemos sufrido ataques multiformes contra nuestra economía, nuestra moneda, nuestra capacidad de producción. Los ataques han incluido la generación inducida de violencia política interna por parte de factores políticos que han tratado de llegar al poder por vías no democráticas desde el año 2002. El canciller considera que Estados Unidos no debería ser miembro del Consejo de la ONU por violar sistemáticamente los derechos humanos. Instó a las Naciones Unidas a generar mecanismos que neutralicen las supuestas pretensiones de guerra del presidente Trump, quien a su juicio fundamenta sus ataques a la humanidad sobre los valores de la paz. Un país no merece pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es precisamente Estados Unidos de América. Se trata del principal violador de derechos humanos, no solo en su territorio, sino en todo el mundo. Guerras injustificadas, bombardeos a la población civil, cárceles clandestinas con aplicación de métodos de tortura, imposición de medidas unilaterales ilegales contra economías de varios países, presiones económicas diversas y temerarias políticas migratorias. Utilizando datos verificables de los organismos y relatorías de la ONU, podemos concluir que Estados Unidos no ha ratificado el 62% de los principales tratados en materia de derechos humanos. El ministro de Relaciones Exteriores criticó que Estados Unidos pretenda retirarse del Tratado de París. Afirmó que es responsabilidad de todos los países trabajar para mitigar los efectos del cambio climático. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición se basen en la redemocratización del país y no en una repartición de poder. El diplomático uruguayo afirmó que las partes deben escuchar a la instancia internacional, la cual a su juicio defiende los principios de paz, libertad y democracia. Almagro también sostuvo una reunión con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, a quien le explicó la situación de Venezuela. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, desestimó el nuevo veto migratorio firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impide la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos de 8 países, entre los que se encuentra nuestro país. A nosotros somos un pueblo invencible, que haga lo que le dé la gana al presidente Trump. Hace poco sacó otra amenaza, otra agresión con una ley de migración. Haga lo que le dé la gana. Venezuela no la va a detener en un imperio, menos ahora en tiempos de revolución. Que nos sanciona a nosotros el imperio, para nosotros es un honor. Peligroso fuese que estuviésemos allá, ¿no?, con alfombra, ¿no?, halagándonos
Nosotros somos antiimperialistas y esas sanciones son un trofeo. Así que en nuestra conciencia, primero, jamás yo he pedido visa, ¿sí? Jamás he pensado ir a los Estados Unidos, ni tampoco estoy interesado en ir. El Aizami aseguró que el gobierno nacional se prepara para conquistar las 23 gobernaciones en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. Gobernaciones, todas las encuestas, todas, sin excepción, propias, extrañas, independientes, aunque eso no existe, dicen que la revolución, si las elecciones hubiesen sido ayer domingo 24, hubiésemos ganado las 23 gobernaciones. Y la campaña arrancó con una fuerza. Estuvimos la ministra Marlene y yo en Nueva Esparta y fue impresionante, las calles, el pueblo. En compañía de la ministra de Turismo Marlene Contreras, el Aizami inspeccionó la restauración del Hotel Humboldt, la cual presenta un avance de 70% con una inversión que supera los 30.000 millones de bolívares. Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Acción Democrática, aseguró que las restricciones de Estados Unidos y otros países a funcionarios venezolanos son producto de la actitud del gobierno ante el mundo y precisó que la oposición no tiene relación alguna con ese tipo de medidas. Internacionalmente los países, y cuanto más importantes son los países, más celosos son de cuidar su seguridad interna y la situación internacional en la que ellos mismos se puedan ver comprometidos, que inmediatamente tratan de sofocar cualquier foco de perturbación. Ahora, lamentablemente, el gobierno venezolano no le ha dado la gana de entender, y si lo entiende, actúa en sentido distinto, que ellos han convertido a nuestro país en un paria internacional. La oposición no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tanto puede influir la Mesa de la Unidad Democrática o este partido o aquel partido en la posición que tome los Estados Unidos frente al gobierno venezolano o la Comunidad Europea? U organismos en los que tiene representación y vocería también Venezuela, como los distintos parlamentos, en el Parlamento Mundial, en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlamento Amazónico, en fin. Sobre el diálogo, Ayub informó que luego de las elecciones se podría entrar en negociaciones con el gobierno si existen garantías internacionales. A mí no me van a llevar arriado a un diálogo con la amenaza de que si no vienes al diálogo, tus candidatos están inhabilitados o no voy a hacer las elecciones. Primero vamos a hacer las elecciones y una vez que hagamos las elecciones podemos entrar en contacto a ver si hay condiciones para establecer un diálogo con garantía internacional. Si no tenemos garantía internacional de que el gobierno va a cumplir con los compromisos que asuma, no valdría la pena dialogar. Reiteró que votando este 15 de octubre en los comicios regionales es la forma más eficiente de lograr un cambio de gobierno. Elías Agua, ministro para la Educación, aseguró que algunos dirigentes de oposición dicen que en Venezuela hay una dictadura para tratar de justificar una intervención extranjera y la agresión contra el país. En medio de esas agresiones, Venezuela va a una campaña electoral donde quienes promueven la intervención y la agresión, porque dicen que aquí hay una dictadura, están postulados a candidatos en el estado Miranda y en los 23 estados del país. Hay una dictadura, pero uno ve todos los días que salen todos los periódicos nacionales y estadales con críticas y con mentiras. Frente a las amenazas de bombas y de misiles, respondamos nosotros con un cañonazo de votos, de dignidad, de conciencia, de amor por esta patria que nos pertenece. Respondámosle a quienes pretenden doblegarnos. El ministro Jagua participó en una asamblea en Los Teques con los maestros que respaldan la candidatura de Héctor Rodríguez a la gobernación del estado Miranda. El Senado español recibirá a Luisa Ortega Díaz el próximo 13 de octubre para estudiar las supuestas pruebas que posee sobre el financiamiento que el gobierno de Venezuela habría prestado al partido español Podemos. Ortega Díaz será recibida por la Comisión de Investigación de la Cámara Alta, ante la cual se presentará por el mismo motivo el diputado Freddy Guevara. Estas comparecencias fueron solicitadas por el Partido Popular, que domina en su mayoría el Senado. Según su vocero, Luis Aznar, ambos venezolanos poseen documentos que prueban el financiamiento
tráfico ilícito a los dirigentes de Podemos, quienes han decidido no participar en las sesiones, alegando que las acusaciones solo pretenden desviar la atención de los escándalos similares que enfrenta el Partido Popular. El embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, recordó que durante el último examen del Consejo de los Derechos Humanos, Venezuela logró mejores resultados que Estados Unidos y muchos países latinoamericanos que han levantado su voz contra el gobierno venezolano. Durante la 72ª Asamblea General de la ONU, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, Ramírez condenó que se esté tratando de utilizar los derechos humanos como instrumento político para intervenir y agredir. Precisó que Venezuela ha sido uno de los países más reconocidos por el impulso a políticas sociales para atender las necesidades de la población y la lucha por la soberanía y autodeterminación de los pueblos. El dirigente político Claudio Fermín exhortó a los venezolanos a participar en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre. Fermín pidió a los ciudadanos que no se frenen por intimidaciones y ejerzan su derecho al voto. Quiero hacer un llamado a votar. Invito a los venezolanos a participar en este evento tan importante. Las frustraciones o decepciones que hemos tenido en el pasado no restan importancia a este evento. Yo creo en las elecciones y creo en votar. Respecto a las nuevas sanciones que impuso Estados Unidos a funcionarios venezolanos, Fermín aseguró que se trata de decisiones soberanas de ese país. El constituyente Jesús Faría reiteró que el país atraviesa un bloqueo financiero ilegal a propósito de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del gobierno nacional. Faría aseguró que el veto migratorio no afecta al Ejecutivo, ya que ellos prefieren estar lejos de un país que a su juicio promueve la guerra y representa una amenaza global. Señaló que el propósito de Donald Trump es agudizar la crisis económica para asfixiar a la industria petrolera. En otro orden de ideas, Faría afirmó que urge una unificación cambiaria para estabilizar la economía. Diputados a la Asamblea Nacional exhortaron a la ciudadanía a no temer por las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno venezolano. Euclides Sotillo nos amplía la información. Los legisladores Winston Flores, Tamara Adrián y Manuela Bolívar llamaron a la población a tener calma con el tema de las sanciones de la administración de Donald Trump. Insistieron que las medidas son individuales contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en nada afecta a los venezolanos. Si usted no es funcionario del SEBIN, si usted no es funcionario del 6CPC, si usted no es funcionario del Ministerio de Interior y Justicia, si usted no ha cometido violaciones de los derechos humanos o delitos que estén implicados en lesa humanidad, usted no debe tener ningún problema. Es importante entender que estas sanciones siguen siendo puntuales, pero cada día más punzopenetrantes, es decir, que están afectando a un número más importante de personas, de funcionarios. Las declaraciones las ofrecieron los parlamentarios durante un foro con estudiantes y sociedad civil en la Universidad Católica Andrés Bello, donde analizaron los escenarios de la situación sociopolítica del país. Los parlamentarios también aseguraron que continuarán realizando asambleas ciudadanas por toda la geografía nacional, escuchando las propuestas de la gente para salir de la crisis que atraviesa el país. En la Universidad Católica Andrés Bello, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó que las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Venezuela siguen su curso. Reiteró que se ha reunido con varios abogados y representantes de esta empresa en el país para verificar información. Saad destacó que se reabrió el caso dado que no contaban con la información suficiente hasta los momentos para cerrarlo y aclaró que cuentan con testimonios vinculados a extorsiones ofrecidas por la petrolera brasilera. Por otra parte, el fiscal afirmó que 8 gerentes de la dirección de PDVSA Occidente han sido detenidos por irregularidades en Petro Zamora y la faja petrolífera del Orinoco y que hay una 9ª persona implicada en este caso, pero que se mantiene prófuga de la ley. Aclaró que el gobierno nacional ha ofrecido todo el apoyo necesario para llevar estos casos hasta el final. Organizaciones integradas por profesionales de la medicina denunciaron emergencia epidemiológica ante la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Luisa Ángela Correa sostiene que hay un repunte de enfermedades que habían sido erradicadas. Santiago Gutiérrez nos amplía esta información. Médicos, odontólogos, psicólogos, psiquiatras y comunicadores sociales integran esta Alianza Venezolana por la Salud. Lamentan el repunte en las cifras que se están registrando en enfermedades como sarampión, difteria, malaria y fiebre amarilla.
Las alertas epidemiológicas, los boletines epidemiológicos son información que está siendo secuestrada, que no se está divulgando como debiera, no se está divulgando a la población, no estamos alertando a la población, entonces estamos exponiendo a la población a este tipo de peligro. Estos profesionales hicieron un llamamiento a todos los organismos internacionales que puedan ayudar a paliar la crítica situación de la salud en Venezuela, representada no solo por la falta de insumos y medicamentos, sino por el repunte de las mencionadas enfermedades. La doctora Luisa Ángela Correa señaló que enviaron también una comunicación a Luis Almagro en el marco de la 29ª Asamblea Sanitaria Panamericana para que se estudie, se analice el caso de Venezuela, y recordó que la crisis de salud no es consecuencia siempre de guerras, huracanes o terremotos, sino también de políticas equivocadas. En Altamira, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, aseguró que los privados de libertad, como el diputado a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y el concejal de Guasdualito por Primero Justicia fallecido Carlos Andrés García, recibieron atención médica por parte del Estado venezolano. Diana Vázquez nos amplía la información. En el caso específico del concejal nos dice que se detectó y esa persona ya estaba en un centro hospitalario que se le estaba dando atención médica. En el caso de Gilbert Caro se debilitó mucho por una decisión personal él de hacer una huelga de hambre, eso debilita todo el organismo. Se había hablado con él porque eso lo afectaba y afectaba en su integridad física. Él libremente dejó pues entonces esa huelga y está entonces recuperándose al respecto. También destacó que más de 200 defensores municipales están supervisando los centros electorales para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto el próximo 15 de octubre. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ofreció las declaraciones durante una inspección a la Unidad Educativa Experimental Venezuela, donde aseguró que personal de su despacho atenderá las principales quejas que afectan a esta unidad educativa, entre las que destacó la falta de mantenimiento para los baños y así como también el personal de seguridad, porque según él hay reportes de que los representantes y algunos alumnos han sido víctimas de la delincuencia. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Enfermeros del Distrito Capital exigen la apertura de un canal humanitario en Venezuela. Aseguran que la situación en los hospitales públicos se agrava cada día. La representante del gremio, Ana Rosario Contreras, aseguró que muchas veces han tenido que reutilizar los materiales y que los pacientes se deben llevar sus propios insumos para ser atendidos. Denunció que esa situación afecta su labor diaria, aunado al poco salario que perciben. Esto genera una carga emocional para los trabajadores de la salud que está comprometiendo nuestro aspecto psicológico, porque simplemente estamos como trabajadores expectantes, viendo cómo el sarampión ha hecho una arremetida, estamos con epidemia de sarampión, tenemos casos de difteria, tenemos situaciones gravísimas. Ratificó que el próximo 9 de octubre acudirán hasta la Defensoría del Pueblo para entregar un documento con varias exigencias. Vamos a exigir el cestatique que por justicia se merecen nuestros jubilados y vamos a exigir la firma de nuestro contrato colectivo, la mejora de las condiciones de trabajo, que se doten los hospitales de insumos y medicamentos y que de manera inmediata se aperture un canal humanitario para que se pueda accesar al país los medicamentos e insumos que necesitamos los trabajadores para poder cumplir nuestro cometido. Indicó que la movilización saldrá desde la Plaza La Moneda hasta la Defensoría del Pueblo en la Avenida Urdaneta. Además, exigirán la liberación del exalcalde Alfredo Ramos y del presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición no volverá a gobernar el Estado Vargas. Esto durante el inicio de campaña de Jorge Luis García Carneiro, quien aspira a la reelección en esa entidad. Si la derecha le pusiera las manos al Estado Vargas, lo condenaría a la destrucción absoluta. Por eso más nunca volverán a gobernar el Estado Vargas. Vargas seguirá siendo roja, rojita, revolucionaria, chavista, bolivariana. García Carneiro va a ganar las elecciones, pero no nos confiemos para nada. Aseguremos y le vamos a dar una paliza al malandraje político que quiere gobernar el Estado Vargas. El candidato Jorge Luis García Carneiro destacó que seguirá transformando al Estado Vargas con mayor compromiso. Yo desde aquí no me queda otra
sino decirles a ustedes, quienes han sacado ese lema de manera voluntaria, lo bueno se repite. Y es porque gracias a estos tiempos de trabajo, de esfuerzo, podemos decirle, Diosdado, un gobierno honesto, preocupado, es la que logran los objetivos. Aquí. Cabello denunció que durante una actividad realizada por el candidato opositor José Manuel Olivares, los organismos de seguridad detuvieron 4 carros robados, uno de ellos manejado por el hermano de Olivares. En México ascendió a 324 las víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la zona central del país el pasado martes. Según el último balance de las autoridades, 186 personas murieron en Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Con el paso de los días se reducen las esperanzas de encontrar a sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados. En la Ciudad de México el número de fallecidos se teme que supere los 200 debido a que hay cerca de 40 personas desaparecidas. Los 3 terremotos registrados en las últimas 3 semanas en México han ocasionado 421 muertos, lo que constituye la mayor cifra de muertes desde el sismo de 1985. En República Dominicana, más de 23.000 personas han resultado desplazadas debido al paso del huracán María. El fenómeno ocasionó la crecida del río Yuna, el cual inundó varias localidades del país. Según un informe del Centro de Operaciones de Emergencias, el número de refugiados ya se ubica en 2.275. Además, 23 provincias del país continúan en alerta. María, ahora de categoría 1, se aproxima a la costa sureste de Estados Unidos, donde podrá sentirse a mediados de semana como tormenta tropical. En Puerto Rico, la cifra de fallecidos por el fenómeno aumentó a 16. Amigos, es momento de hacer una pausa. Ya venimos con mucha más información. Quédense con nosotros. La señora Luisa Lizardi requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina de 750 miligramos en ampollas. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-244-4352. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió con jefes del Cuerpo de Seguridad Nacional para coordinar acciones y mantener el orden público en el país. Reverol aseguró que estas acciones forman parte de las labores destacadas para los cuadrantes de paz. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, de la REDI, SODI, del CICPC, VEN 911 y del Observatorio Venezolano de Seguridad. Este encuentro surgió a la vez que la Guardia Nacional Bolivariana estuvo presente en una protesta en Chacao para restablecer el orden público. El candidato a la gobernación del estado Vargas, José Manuel Olivares, denunció que su hermano fue detenido sin motivo alguno por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Catialamar, mientras inauguraban el 5º comedor popular Alimenta la Solidaridad en la entidad. Oliver Rodríguez nos amplía la información. Olivares calificó como una olla esta acción. Explicó que los funcionarios llegaron con armas largas a la inauguración del comedor. Aparecieron efectivos del SEBIN, como acostumbran hacerlo, armas largas, encapuchados, intimidando a todo el mundo, preguntando cuál es el carro de Olivares. ¿Cuál es el carro de Olivares? Ahí nadie entendía qué pasaba, de manera introspectiva. Se llevaron a mi hermano preso. Yo le dije, ese es el carro de mi mamá que yo tengo hace 5 años, lléveme a mí. Yo lo manejo y me llevan a mí. No, no vamos a llevar a tu hermano. Lléveme preso a mí, yo no tengo ningún problema. Yo estoy claro del riesgo que asumimos en esto. El dirigente dijo que tras esta situación pudo ver a su hermano Juan Carlos Sosa Marquina en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el Helicoide. Rechazó que su familia sea señalada de delincuentes. Con una capucha y unas esposas puestas, y la información es que se lo llevaban al SEBIN. Simplemente por llevar las aguas y la comida que hoy iban a abrir o iban a instalarse en el comedor. Ya va a venir el gobierno con una historia de quererme acusar quién sabe qué, ahora me van a acusar de robador de carro. Olivares roba carro.
Aquí está, antes que se inventen una historia. El documento compraventa del carro del año 2012. Sí, el carro lo compró mi mamá en el año 2012. Un carro usado para que yo pudiera subir a estudiar medicina. Para que yo pudiera subir todos los días de La Guaira, como muchos guaireños, a terminar mi posgrado en oncología. Un carro que compró mi mamá con sacrificio, donde ella se quedó sin carro, pero su hijo podía ir a la universidad a cumplir un posgrado médico. Para el diputado José Manuel Olivares, nada detendrá su trabajo por el bienestar de los habitantes del estado Vargas. Indicó que en los próximos días aspira a inaugurar 10 comedores más para enfrentar la realidad por la que atraviesan sus habitantes. Dijo que estas acciones solo buscan desprestigiarlo. En la sede de Primero Justicia, en Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evalúa la situación ocurrida este lunes en el municipio Chacao en el marco de la sentencia número 551 que publicó el 4 de agosto de 2017. El máximo tribunal reitera que el amparo cautelar decretado durante la gestión del exalcalde Ramón Muchacho debe hacerse cumplir por el actual encargado del municipio, Gustavo Duque Sáez. Recordó que se debe garantizar el orden público, el libre tránsito de las personas y vehículos, así como evitar la colocación de barricadas, residuos o escombros que impidan el libre tránsito. Un grupo de manifestantes salió a protestar este lunes en la avenida Francisco de Miranda, aquí en Caracas. Luego de mantener cerrado el paso en la intersección de la calle Hélice y la avenida Francisco de Miranda por más de 4 horas, los manifestantes retuvieron 2 camiones de carga. Pasadas las 5:30 de la tarde, equipos antimotines de la Guardia Nacional, con un contingente de más de 100 efectivos, dispersaron a los manifestantes, accionando varias granadas de gas lacrimógeno. Algunos manifestantes continuaron cerrando el paso frente al centro comercial Sambil. Ya pasada las 7 de la noche se pudo conocer que 2 manifestantes resultaron detenidos. El Consejo Nacional Electoral ha distribuido el 20% del material electoral para las elecciones de gobernadores y gobernadoras que se realizarán el 15 de octubre. La provisión distribuida por el organismo comicial incluye cuadernos de votación, precintos de seguridad, paravanes, papelería, afiches informativos, sellos y actas. Está incluido en este proceso de distribución el material que se usa para la instalación de las 4.216 mesas de contingencia. Para el 9 de octubre se completará el 100% de la distribución a escala nacional. Esta dotación es importante para el funcionamiento de las 30.274 mesas de votación habilitadas por el CNE para la elección de las autoridades estadales. El candidato a la gobernación del Zulia por la oposición, Juan Pablo Guanipa, y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, encabezaron un recorrido por el oeste de Maracaibo, donde el mandatario regional ratificó su respaldo a la candidatura de Guanipa. El abanderado unitario destacó que el oeste representa el 50% de la superficie de Maracaibo, por lo que llamó a la creación de un municipio en la zona que permita su crecimiento y restablecimiento. Está humillado porque hay desabastecimiento de alimentos, porque hay desabastecimiento de medicinas. El pueblo del Zulia está humillado porque es uno de los estados con más desnutrición en toda Venezuela. En cuanto al diálogo, el gobernador Enrique Capriles señaló que él mismo solo tendrá resultados satisfactorios con el debido acompañamiento y la presión internacional. Asegura que en caso contrario sería una burla más del gobierno hacia el pueblo venezolano. ¿Cuál es la rendija allí que hay? El acompañamiento internacional, los gobiernos democráticos, para que Maduro, en la situación actual, tenga que cumplir, esté obligado a cumplir, porque la comunidad internacional es muy importante que lo sepa nuestro pueblo, porque hoy hasta las bolsas de los CLAP, los productos que traen dentro son productos importados. Guanipa destacó que de resultar favorecido promoverá el aparato productivo en la entidad, el cual a su juicio ha sido golpeado tanto por el gobierno regional como nacional. 48 productores del estado Sucre recibieron financiamiento para el impulso del desarrollo productivo. Joan Natalí Ceballos nos amplía la información. Los recursos serán entregados en una primera etapa para la producción de hortalizas, raíces y tubérculos, así como para el fortalecimiento de planes avícolas. Nosotros entregando con una inversión de 122 millones de bolívares, 48 financiamientos que dan igual a unas 71 hectáreas, las cuales serán destinadas a pequeños y medianos productores. Destacó que bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro se entregaron los recursos provenientes del Fondas y Fondades. Vamos a una segunda etapa para crear un fondo que permita adquirir
todas las cosechas, la producción de nuestros productores, campesinos, sucrenses, y con un método de pronto pago permitir apoyar todo lo que son las casas de alimentación, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP y por supuesto toda la red de mercado. Para la creación de conucos escolares también se hizo entrega de 25 kits de jardinería que serán distribuidos en diferentes instituciones educativas de la entidad. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. En el estado Guárico, representantes del gremio de agroproductores aseguraron que en la población de Altagracia de Orituco, al menos 3.000 hectáreas de diversos rubros se encuentran en riesgo debido al mal estado de la vialidad. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. El puente del sector Paso del Medio es la principal preocupación de estos trabajadores del campo, quienes aseguran que está a punto de colapsar y podría dejar incomunicado al sector rural con el casco central de Altagracia de Orituco. Y hago un llamado al gobierno nacional y al gobierno regional que se aboque, ya que se nos cayó un puente en una zona rural que nos permite el acceso a nuestro fondo de producción, y hoy en día nos vemos con la problemática de que tenemos que empezar a sacar las cosechas de sorgo, maíz. Estamos hablando de alrededor de 3.000 hectáreas. Señalaron que la falta de mantenimiento de la vialidad agrícola afecta el desarrollo productivo al tiempo que contribuye en el incremento de los costos de producción. Las vialidades de aquí del municipio de Monagas están en total deterioro, inclusive las del mismo pueblo. Usted transita por el municipio y parecemos que estamos en la luna con tantos cráteres, pues. Es decir, los costos de mantenimiento de las unidades de producción, de los vehículos que vamos a la unidad de producción, cada día son más onerosos, pues. Finalmente solicitaron la reactivación de los comandos rurales de la Policía Regional para contrarrestar los robos a fincas que en los últimos días se ha hecho más frecuente. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Y para el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, es preocupante el desabastecimiento de combustible en el país. Ratificó que la situación obedece al retraso en la llegada de buques con aditivos importados debido a los fenómenos naturales registrados en el Pacífico. Mariné Glot nos amplía. Según el gobernador Bielma Mora, no ha llegado el etanol importado por complicación en el paso de buques por el Canal de Panamá debido a los huracanes y terremotos registrados. A diario el estado andino necesita 80 gandolas con combustible para abastecerse. Denunció que el contrabando empeoró la situación, por lo que considera de suma importancia aumentar el precio del hidrocarburo. No han llegado entre 20 a 35 gandolas. Aquí no puedo estar con mentiras. Hay que hacer el uso racional del combustible. Colombia ha dicho que están ingresando solamente a Cúcuta unos 12 millones de litros de combustible mensual. Entonces es un desangramiento al país. Por otra parte, el mandatario regional considera mala administración de los burgomaestres el cierre técnico de 17 alcaldías opositoras del estado. De repente no hay recursos para otra cosa, pero debe haber recursos para el pago del bono de alimentación, para los aumentos de sueldo. Nosotros le pedimos que la alcaldía por favor se revisen, manejen eso bien. También la gobernación benefició a más de 200 planteles educativos con dotación y mediante recursos enviados por el Ejecutivo Nacional recuperará 13 escuelas. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. En el municipio Mara del estado Zulia, al menos 71 viviendas resultaron afectadas y varias comunidades quedaron sin servicio eléctrico tras el paso de una tromba marina generada en el lago de Maracaibo. José Leonardo Nava se trasladó hasta el lugar y nos amplía los detalles. El fenómeno climatológico que se formó debido a las fuertes y constantes precipitaciones registradas desde el pasado sábado en Santa Cruz de Mara afectó a 291 comunidades cuyas viviendas perdieron sus techos y las paredes sufrieron serios daños debido a los fuertes vientos. 3 nietos, como tamaño ellos, y una pequeñita de 2 años. Y ella estaba metida adentro, tuvo que cerrar, y acá la casa que movió también. Como esa atrás no tiene ventana. El remolino era como con piedra y hielo. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? Se custodiaron adentro de la casa. Al menos 10 postes en el suelo provocaron que sectores como Santa Fe, Sol Tropical y El Manantial quedaran sin electricidad. Sus habitantes piden ayuda a los 3 niveles de gobierno. El viento levantó, tumbó árboles, sacó árboles de raíces, las casas están todas derribadas. Bueno, hasta los momentos ninguna autoridad se ha manifestado.
Ante la contingencia, las autoridades informaron que funcionarios de Protección Civil, bomberos y la Policía de Mara se encuentran desplegados en las comunidades afectadas, esto para evaluar los daños, al tiempo que cuadrillas de Corpoelec iniciaron la sustitución de postes y transformadores para ir restableciendo progresivamente el servicio eléctrico. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Barinas, más de 13 millones de bolívares fueron decomisados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el punto de control Santa Bárbara del municipio Ezequiel Zamora. Esto como parte de la operación Salvaguarda del Cono Monetario. El general de brigada Alexis Pimentel Ojeda, comandante de la zona 33 de la Guardia Nacional de la entidad, dijo que se realizaron 3 operativos durante este fin de semana. En uno de ellos se incautó dinero en efectivo de altas y bajas denominaciones que presuntamente tenían como destino a la frontera colombo-venezolana. Donde se incautaron aproximadamente 13 millones de bolívares en 2 procedimientos distintos, y quiero señalar que la Guardia Nacional, igual que los cuerpos de seguridad del Estado, estamos abocados a combatir este flagelo que personas inescrupulosas pues están haciendo como un negocio en detrimento de nuestra economía, de nuestra tranquilidad ciudadana. En otro hecho, se conoció que 2 damas fueron sorprendidas cuando intentaban pasar la frontera con más de 3 millones de bolívares en efectivo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que las fuertes precipitaciones de este domingo fueron producto de la onda tropical que atraviesa el país. Pronosticaron lluvias dispersas en algunos estados durante horas de la tarde. Diana Martínez nos informa. Pronosticadores del INAMED señalan que no es conveniente dejar los paraguas en casa. La línea de inestabilidad provocada por el paso del huracán María en el Caribe, interactuando con la zona de convergencia intertropical, generará lluvias dispersas en las próximas horas. Tenemos en los actuales momentos el desplazamiento de una onda tropical en el cual se encuentra en el extremo occidental del país, interactuando con la zona de convergencia intertropical, lo cual origina abundante nubosidad acompañada de precipitaciones fuertes. Algunas serán acompañadas de descargas eléctricas, específicamente hacia lo que es la región centro-occidental, región andina, llanos occidentales y la región zuliana. El resto del país, es decir, los llanos centrales, región central, oriental y sur, lo vamos a tener con nubosidad parciales. Sin embargo, se registrarán algunas precipitaciones de tipo lluvia y llovizna de intensidad variable en horas de la tarde. La onda intertropical solo permanecerá pocas horas en el territorio nacional y se moverá hacia Colombia. Los pronosticadores señalan que aunque se esperan lluvias dispersas en todo el país, las temperaturas en Distrito Capital y el estado Miranda oscilarán entre los 28 y los 30 grados. Desde el INAMED, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. En materia de sucesos, 32 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Entre estos, el de Kelvis José Barrios, de 26 años, estilista integral de un reconocido salón de belleza de Caracas, quien tras ser asaltado recibió un disparo en el pecho. El hecho ocurrió en el sector Lídice de la parroquia La Pastora. Barrios se encontraba con un amigo en el mercado que se instala en la zona cuando 2 motorizados los interceptaron y exigieron a la víctima que entregara sus pertenencias. Tras sostener una discusión, Barrios fue asesinado de un disparo en el pecho. Que habían salido a comprar comida y le habían quitado los 2 teléfonos. Uno de los motorizados dijo, bueno, mátalo. Y lo mataron, le pegaron el tiro. Justicia. Y que pongan a hacer esos muchachos un buen curso, porque están metiéndose puros muchachitos ahorita en los cuerpos policiales, que no tienen nada. ¿Qué experiencia puede tener una persona que se lo da a los 3 meses? Kelvis José Barrios era oriundo del estado Zulia y llegó a Caracas hace 6 años. Había sumado 2 años como estilista integral. En otro hecho violento, un joven identificado como Javier Saúl Martínez, de 18 años, fue asesinado en el terminal de Charallave, estado Miranda, por antisociales que le robaron sus pertenencias. Nueva pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso, caso Odebrecht. Fiscalía peruana decomisa $1 millón a empresario vinculado a sobornos de la constructora. En breve, los detalles. Helen Albornoz necesita con urgencia quetiapina y los medicamentos que ve en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-183-8595. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigos, iniciamos la información internacional en Perú. La fiscalía de ese país incautó más de $1 millón en la cuenta bancaria de un empresario vinculado en el caso Odebrecht. El organismo indicó que Gustavo Salazar recibió sobornos de la constructora brasileña a cambio de una obra vial. El ejecutivo es acusado por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Odebrecht admitió el pago de coimas por $29 millones en la nación sudamericana. En Siria, al menos 37 personas, entre ellas 12 menores y 7 mujeres, murieron tras bombardeos de la aviación rusa al noreste del país. Así lo indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para octubre. Abe, que de salir reelegido afrontaría su tercer mandato consecutivo, justificó el adelanto para avanzar en reformas económicas y enfrentar la amenaza de Corea del Norte. Y la Organización Mundial de la Salud exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas que aminoren los efectos del cambio climático. El organismo reconoció las consecuencias de los últimos huracanes que ha azotado el Caribe y Estados Unidos. Bienvenidos a Vida y Salud. Hoy desde quirófano me acompaña el doctor Hugo Navas para conocer un nuevo tratamiento para pacientes con varices. Doctor, bienvenido. ¿En qué consiste este nuevo tratamiento y qué es lo que vamos a ver a continuación con este paciente? Este tratamiento es para una insuficiencia venosa. En el caso de la paciente es una safena menor que está insuficiente, las válvulas están dañadas, por tanto el flujo de sangre se invierte. No hay un buen retorno venoso y eso genera hipertensión venosa y dilatación de venas varicosas que estén conectadas con esa vena, que en este caso es la safena menor. Hoy vamos a hacer con la paciente una ablación de esa vena safena menor que está insuficiente utilizando una técnica que es la radiofrecuencia endovascular. Cansancio, pesadez e hinchazón en la pierna al final del día trajeron a esta paciente de 52 años hasta aquí. La insuficiencia venosa que presenta provocó que también se desarrollaran venas varicosas, lo que afectó directamente su autoestima por su antiestética apariencia. Este es el catéter que vamos a colocar allá adentro. Ese catéter tiene un elemento térmico que genera calor aquí. Cuando uno lo acciona, dispara, genera calor. Eso hay un computador allí que sabe hasta dónde debe subir la temperatura para que la vena se selle, se cierre. Ahí se ve la actividad, ¿ves? El calor va generando coagulación de la proteína, de la pared interna de la vena, y la vena se encoge hasta que se reduce y desaparece completamente. Esa es una vena que está mala, que está dilatada, que está enferma, y lo que queremos es condenarla, el equivalente a retirarla, solamente que no la quitamos de su sitio anatómico y eso genera menos trauma. Esa vena que estamos tratando, que se llama la safena menor, en este caso, tiene las válvulas dañadas, entonces la sangre se regresa hacia los pies en vez de subir hacia el corazón, en vez de hacer un buen retorno venoso, se queda estancada abajo, aumenta la presión y se empiezan a dilatar todas las venas que están conectadas con ella. Eso es lo que se llama una insuficiencia de la vena safena. Una vez concluida la ablación de la safena menor, el especialista extirpó las venas varicosas que se encontraban alrededor. La sutura no es necesaria en esta cirugía, pues evita dejar marcas en la piel. Curas en las pequeñas incisiones son suficientes. Esta paciente puede iniciar sus actividades laborales en una semana si así lo desea. Sus cuidados, caminatas diarias. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Amigos, en las noticias de estrenos y estrellas, de inmediato les contamos los mejores momentos del primer capítulo de La Magia de Ser Miss 2017. El pasado sábado 23, Venevisión transmitió la primera edición de La Magia de Ser Miss con la animación de María Ángel Ruiz, Henry Silva y Cristian Núñez. Miss Anzuategui y María Alejandra Vélez dio muestra de sus cualidades de actuación. Oriana Rodríguez, Miss Aragua, bailó al son de la música venezolana. Miss Mérida Jocelyn Rojas mostró hasta dónde llega su voz y Rosángela Matos, Miss Yaracuy, presentó su faceta como animadora. El segmento de Ellas También Son Bellas estuvo protagonizado por Susana Romero, quien dio un ejemplo de superación a seguir.
El público también pudo conocer cómo van las votaciones de sus favoritas en la gala interactiva de la mano de Dave Capella. Este año el jurado fue Nina Sicilia, Javier Vidal y Francisco León. Ellos acompañarán a las candidatas durante las siguientes 6 galas, evaluando su desempeño para entregar el premio al mejor talento de 2017. Jenner está embarazada, según ha informado la revista People y TMZ. La pequeña de las hermanas Kardashian y su pareja, el rapero Travis Scott, esperan su primer hijo para principios del año que viene. Aunque ningún miembro de la familia ha confirmado la noticia, todo apunta a que lo harán oficial en la nueva temporada del reality familiar o bien en el show que protagoniza ella sola. Una fuente cercana señaló que están muy emocionados y que Travis ha sido muy protector con Kylie. Bien, amigos, de esta manera hacemos una pausa. Quédense con nosotros, ya venimos con mucha más información. Amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas. Y es que Aaron Judge superó la marca de cuadrangulares para un novato durante el encuentro entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. El jardinero sacudió un par de jonrones durante el partido y fue en la tercera entrada cuando empató el récord del reconocido Maguire al conectar un cuadrangular de 2 carreras y sumar 49 vuelas cercas ante el lanzador Jacob Junis. 4 innings después, en la séptima entrada, el egresado de la estatal de Fresno rompió la antigua marca al conectar su segundo jonrón de la tarde para llegar a la cifra de 50 vuelas cercas en su temporada de novato. El pasado domingo, en la derrota de Yankees por 5-9 ante los Azulejos de Toronto, el pelotero de 25 años pegó un par de jonrones, su 47 y 48, los cuales lo acercaron hoy a la conquista de esta nueva marca en la Gran Carpa. Y continuando con notas del béisbol, la resonancia magnética realizada en la espalda de Miguel Cabrera diagnosticó que posee 2 hernias discales que lo han frenado durante toda la temporada. Los Tigres consideran que la lesión no necesita una operación. Así lo dio a conocer el manager de los Tigres de Detroit, Brad Asmus, que luego de conversar con el cuerpo médico está casi descartado pasar por el quirófano. Cabrera, que ya cuenta con 34 años de edad, va encaminado a tener su peor año en las ligas mayores. Y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.